Vamos a empezar con la última clase de la unidad 2, en la cual vamos a tratar de los lípidos y las membranas celulares, que como vamos a ver incluye lípidos y proteínas y también carbohidratos. Bueno, los objetivos de esta clase son estos que están acá, incluyen entender la heterogeneidad de los lípidos, la estructura de algunos lípidos importantes, los triacilglicéridos y los fosfoglicéridos, aprender el tipo de agrupamientos que forman los diferentes lípidos en el medio acuoso, que son las gotas lipídicas, las micelas y las bicapas lipídicas. Y bueno, y concentrándonos en las bicapas lipídicas, conocer sus estructuras, de allí pasar a las membranas celulares, que incluyen proteínas, y finalmente los carbohidratos unidos a proteínas y lípidos de las membranas de nuestras células que forman lo que se llama el glicocálix. Bueno, los lípidos son, bueno, el último gran tipo de biomoléculas que vamos a estudiar. Ya estudiamos carbohidratos, nucleótidos y ácidos nucleicos, proteínas, aminoácidos y proteínas y péptidos. Y ahora vamos a los lípidos. Habíamos dicho que los lípidos son los únicos de estos los cuatro grandes tipos que no forman polímeros. Lo que forman son nada más que esos agrupamientos de moléculas individuales juntadas en el agua por el efecto hidrofóbico. Los lípidos, contrariamente a lo que sería, por ejemplo, las proteínas, carbohidratos, los ácidos nucleicos, los lípidos estructuralmente, químicamente, no pueden ser resumidos en base a un tipo de estructura. Son muy heterogéneos. En realidad agrupamos bajo el nombre lípidos moléculas diferentes que tienen en común simplemente el tener partes importantes de cada molécula, dominantes en general de cada molécula, que son hidrofóbicas. No es que necesariamente sean enteramente hidrofóbicos, hay una serie de lípidos que son anfipáticos, que tienen partes polares y eso es súper importante, pero siempre lo hidrofóbico tiene mucho peso, digamos. Entonces, otra vez, esto ya lo adelantamos, no forman polímeros, no hay monómeros que se unen covalentemente para dar moléculas más grandes, sino que lo que ocurre es que en el medio acuoso, a través del efecto hidrofóbico, los lípidos forman agregados de moléculas, que pueden ser, lo vamos a ver después en detalle, gotas lipídicas, micelas y bicapas. Bueno, vamos a empezar por las grasas y los aceites, que químicamente son lo que se llaman los triacilglicéridos, que son lípidos que a todos los efectos prácticos, digamos, funcionan como moléculas enteramente hidrofóbicas. Perdón que estoy yendo para atrás y para adelante. Em, Acá tenemos un triacilglicérido y acá en representación de llenado de espacio y coloración CPK. Y la estructura del triacilglicérido incluye tres grupos éster, acá, acá, acá. Y si planteamos la hidrólisis de esos tres grupos ésteres, nos quedamos con tres ácidos grasos, o sea, tres ácidos carboxílicos de cola, bueno, sí, de cola hidrocarbonada larga, los que se llaman ácidos grasos, y una molécula de este alcohol con tres átomos de carbono y un grupo alcohol en cada átomo de carbono, que se llama el glicerol. Entonces se suele decir que los triacilglicéridos se forman por esterificación, por formación de éster, entre el glicerol, una molécula de glicerol y tres moléculas de ácidos grasos. Eso es verdad, pero también es verdad que en el medio acuoso esa condensación no es favorable, la biosíntesis por lo tanto ocurre por un camino más largo, y lo que sí es absolutamente correcto en el medio acuoso es que una molécula de triacilglicérido con la catálisis adecuada se va a hidrolizar a una molécula de glicerol y tres de ácidos grasos. Por supuesto, el glicerol es una molécula totalmente polar. Sobre cada átomo de carbono hay un OH. Los ácidos grasos son anfipáticos, de todos modos con un componente hidrofóbico muy grande,
la parte polar se vuelve más polar cuando el ácido carboxílico se desprotona, y de hecho las sales sódicas de los ácidos grasos son los jabones. El triacilglicérido funciona como enteramente hidrofóbico. Si bien tiene tres grupos éster, que ustedes pueden decir sí aportan polaridad, es verdad, esa polaridad es bastante moderada y no llega a compensar, digamos, la hidrofobicidad de las tres colas hidrocarbonadas. Sumada al hecho de que los ésteres no son dadores de enlace de hidrógeno, solo tienen grupo aceptador. Esto funciona, bueno, lo sabemos, lo vemos en la vida cotidiana, funciona como una molécula eh, hidrofóbica que no se mezcla con el agua. En la vida cotidiana, entonces, los triacilglicéridos son las grasas y los aceites. Eh, Son grasas cuando las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos están saturadas, son saturadas, es decir, saturadas desde el punto de vista de la cantidad de hidrógeno, es decir, no tienen enlaces dobles carbono-carbono. Y son aceites cuando las cadenas hidrocarbonadas tienen insaturaciones, o sea, tienen enlaces dobles carbono-carbono, que para los triacilglicéridos naturales y los ácidos grasos naturales, estos dobles enlaces siempre están en posición cis. ¿Por qué estos forman grasas y estos forman aceites? Es decir, ¿por qué estos saturados a temperatura ambiente son sólidos y estos insaturados a temperatura ambiente son líquidos? Tiene que ver con la facilidad de empaquetamiento de las moléculas al estado sólido. Las moléculas de triacilglicéridos saturados se tienen formas más cómodas, digamos, para empaquetarse, para ponerse una al lado de la otra al estado sólido, mientras que las insaturaciones generan como quiebres en las cadenas hidrocarbonadas y hacen que el empaquetamiento al estado sólido sea más difícil. Entonces, a temperatura ambiente, estas moléculas son líquidos, es decir, son aceites. Bueno, en el medio acuoso, ya sea en un vaso de agua o en un guiso o en una célula viva, eh, los triacilglicéridos forman gotitas debido al efecto hidrofóbico. Adoptan la mínima superficie de contacto posible con el agua y eso es cuando se agrupan en una esfera aproximadamente. Y esto se llama una gota lipídica. Las gotas lipídicas eh, verdaderas, digamos, biológicas, no solo tienen triacilglicéridos, hay otros lípidos enteramente hidrofóbicos que, bueno, no vamos a ver en el curso para no extendernos tanto, pero que también, junto con los triacilglicéridos, están en las gotas lipídicas. Bueno, y ahora vamos a pasar a otro tipo muy importante de lípidos que estructuralmente se relacionan con los triacilglicéridos, pero contrariamente a los triacilglicéridos son anfipáticos. Tienen parte hidrofóbica y parte polar. Y estos son los que se llaman fosfoglicéridos. Acá, si ustedes quieren, en el medio tenemos la estructura de un fosfoglicérido y está resaltado en naranja la parte que proviene del glicerol, y vemos que dos posiciones del glicerol están esterificadas con ácidos grasos, acá está mostrado uno saturado y uno insaturado, pero la tercera posición del glicerol, en lugar de estar esterificada con un ácido graso, está esterificada con un fosfato, formando un fosfoéster. Y a su vez este fosfato también forma un segundo fosfoéster con otra molécula polar. O sea que el fosfato está en disposición fosfodiéster y está mostrado aquí con una carga negativa, ya que en el fosfodiéster la desprotonación en el medio acuoso está muy favorecida. Esto que yo dije, la otra molécula polar, o en este caso, bueno, pasa a ser parte de molécula que da polaridad, varía de fosfoglicérido a fosfoglicérido. En este caso es un alcohol, el grupo alcohol ya no está porque formó éster con el fosfato, que del otro lado tiene lo que se llama un amonio cuaternario, un nitrógeno con una carga positiva que forma cuatro enlaces covalentes simples. Esto es algo que un grupo químico que en realidad no dimos todavía en el curso, pero el punto es que tiene una carga positiva fija
que no depende de los equilibrios ácido-base. Esa carga positiva fija lo hace un catión permanente, digamos, y le da mucha polaridad. Pero bueno, hay otros fosfoglicéridos que en lugar de tener esta molécula acá, que bueno, se llama colina, pueden tener otras moléculas, pueden tener un aminoácido, pueden tener otro tipo de moléculas polares. Entonces, en definitiva, lo importante, lo grueso, es que el fosfoglicérido tiene una zona fuertemente polar, con la carga negativa del fosfato, con este otro grupo polar, que en el caso de que esto sea colina, como dijimos, tiene una carga positiva, tiene una zona fuertemente polar, que se le suele llamar la cabeza polar o cabeza hidrofílica, que es lo que está representado sencillamente acá. Y luego tiene dos colas hidrocarbonadas, que justamente se le llaman las colas hidrofóbicas. Entonces, la caricatura, digamos, de la molécula es una cabeza polar o hidrofílica y dos colas apolares o hidrofóbicas. Y esa es la estructura general de los fosfoglicéridos, y esa estructura, vamos a ver después, es fundamental, es indispensable para la formación de las dicapas lipídicas y por lo tanto de las membranas celulares. Hay otros lípidos anfipáticos que no vamos a ver en el curso, que no están derivados del glicerol, no son derivados del glicerol, pero terminan teniendo una estructura general similar, una cabecita polar, dos colas hidrocarbonadas, y también son importantes biológicamente. Bueno, tenemos un pequeño ejercicio, nos muestran un fosfoglicerio, nos preguntan cuál de los óvalos indica la cabeza polar. Bueno, creo que podemos darnos cuenta que esto es una cola hidrocarbonada saturada. Esta es otra cola hidrocarbonada con 4 insaturaciones. Acá tenemos un fosfato. Después del fosfato tenemos un anillo carbonado que tiene 4 grupos alcohol y otro fosfato. O sea que todo esto es polar. Pero más detalladamente podemos, digamos, disecar la estructura del fosfolicérido, encontrando en particular los átomos que derivan del glicerol, reconocibles porque uno está formando un éster carboxílico, el siguiente otro éster carboxílico y el tercero un éster fosfórico. Esto es característico de los átomos de carbono que derivan del glicerol en los fosfolicéridos. Y este fosfato, este éster fosfórico, nos lleva a lo que sería la cabeza polar. Entonces, la cabeza polar correctamente la identificamos con el óvalo D. Luego nos pregunta, muy relacionado, cuántas moléculas de glicerol se forman por hidrólisis del fosfolicérido. Dijimos que estos átomos 1, 2, 3 derivan del glicerol. Estos átomos de carbono son colas hidrofóbicas, no van a generar glicerol. Y este anillo de acá, que tiene varios hidroxilos alcohol, es un anillo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, ¿verdad? Que luego de las hidrólisis que podamos plantear se va a mantener como tal. O sea, si nosotros hidrolizamos todos los grupos que sabemos son susceptibles a hidrólisis en esta molécula, vamos a cortar acá, que hay un éster, acá que hay otro éster, acá que hay un éster fosfórico, acá que hay otro éster fosfórico, liberando entonces un fosfato inorgánico, acá que hay otro éster fosfórico, liberando un segundo fosfato inorgánico, y este anillo de 6 átomos de carbono que entonces va a tener 6 OH. Y bueno, y vamos a liberar entonces una molécula de glicerol. La respuesta correcta es la B, una molécula de glicerol. Bueno, los fosfoglicéridos y moléculas con esa estructura general, con una cabecita polar y dos colas hidrofóbicas, en el medio acuoso espontáneamente tienden a ensamblarse en las bicapas lipídicas. Acá hay 3 moléculas de fosfoglicerio en el medio acuoso y a la derecha está una representación simplificada, bidimensional, de cuál es el ensamblaje más favorable en el medio acuoso inducido por el efecto hidrofóbico. Y veamos que este ensamblaje más favorable tiene a todas las colas hidrocarbonadas juntas, escondiéndose del agua, y a las cabezas polares asomando a un espacio de agua de este lado y otras cabezas polares
asomando un espacio de agua de este otro. Ahora, esto es bidimensional, tenemos que imaginarlo también con la tercera dimensión del espacio, para lo cual nos puede ayudar de pronto esta imagen de acá, donde cada molécula de fosfoglicerido está representada con su caricatura, digamos, con una cabeza polar y dos colas hidrocarbonadas. Y vemos que se forma lo que se llama una monocapa de fosfoglicéridos acá, con las cabezas polares expuestas a un espacio de agua, y otra monocapa con las cabezas polares expuestas a otro espacio de agua. Y las colas hidrofóbicas de una monocapa y de la otra monocapa en contacto, escapando del agua, ¿verdad? Eh, digamos que obedeciendo al efecto hidrofóbico. Entonces, una monocapa, otra monocapa forman una bicapa lipídica. Y esto existe solamente si estamos en un medio acuoso. Es una consecuencia del efecto hidrofóbico sobre moléculas anfipáticas con este tipo de geometría que tienen los fosfoglicéridos y otras moléculas más. Si en vez de las moléculas tener esa geometría propia de los fosfolicéridos, con una cabeza polar y dos colas hidrocarbonadas que ya vimos, tenemos moléculas anfipáticas con una geometría un poco diferente, con una cabeza polar y una sola cola hidrocarbonada, que es lo que está arriba, la tendencia natural no es a formar bicapas, sino a formar lo que se llama micelas, con C, que son simplemente como esferitas donde todas las cabezas polares quedan expuestas al agua y todas las colas hidrocarbonadas, hidrofóbicas, quedan escondidas del agua. Acá tenemos, bueno, la geometría general de los fosfoglicéridos y de un lípido que tenga una sola cola hidrocarbonada. Y acá tenemos cómo esa geometría determina la formación de micela versus bicapa. Es como que cuando tenemos una sola cola hidrocarbonada, la cabeza polar es proporcionalmente más voluminosa que la cola. Las zonas polares de las moléculas son voluminosas porque justamente se relacionan muy bien con el agua y terminan teniendo como una pequeña esfera de moléculas de agua que apantalla las cargas, lo mismo que vimos antes para los iones inorgánicos, y que le da mayor tamaño efectivo en el medio acuoso. Entonces la molécula termina siendo más como un cono, mientras que si tiene dos colas hidrocarbonadas termina siendo más como un cilindro. Y a partir de conos es más favorable formar micelas y a partir de cilindros, simplificando, más fácil, más favorable formar bicapas. Ahora, eh, los detergentes no necesariamente son moléculas biológicas, pero son moléculas muy usadas en muchas aplicaciones de la vida cotidiana y también muy usadas en la bioquímica. Los detergentes son moléculas anfipáticas con una cabeza fuertemente polar, en este caso de este detergente que se usa en la pasta de dientes y en 400 otras cosas, el sulfato de sodio o SDS. La cabeza polar es un grupo sulfato que se ioniza fuertemente con carga negativa, fuertemente ácido. Y la cola hidrocarbonada tiene un anillo de benceno y luego tiene, bueno, 12 átomos de carbono en una cadena lineal saturada. Los detergentes como este y otros tantos tienden a formar micelas más que bicapas. Y no solo eso, sino que tienden a desensamblar las bicapas lipídicas y las membranas celulares derivadas de las bicapas lipídicas, porque a concentración alta de detergente se forman micelas y los fosfoglicéridos que solos, cuando están solos, tienden a formar bicapas, cuando están con concentraciones altas de detergentes, se meten en las micelas y acompañan las micelas y se forman micelas mixtas. Entonces se pierde lo favorable de la formación de bicapas, porque de alguna manera el detergente arrastra a los fosfogliceriodos a las micelas. Bien, las bicapas lipídicas, ¿cómo les voy a decir? Hasta ahora las pensamos como algo plano, ¿verdad? Monocapa, monocapa y una superficie plana. Ahora, cuando todo alrededor hay agua, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos algo así plano, en los bordes de ese plano va a haber colas hidrofóbicas en contacto con el agua.
Y esto no es favorable. Entonces, las bicapas lipídicas naturalmente tienden a cerrarse sobre sí mismas, formando como cascarones esféricos, como superficies cerradas, en las cuales no hay bordes, en las cuales no hay colas hidrofóbicas en contacto con el agua. Tienden a formar esto, dejando un espacio de agua adentro y agua afuera. Acá lo vemos en corte transversal. Una monocapa hacia un espacio de agua para afuera y una monocapa hacia el espacio de agua adentro, que queda encerrado, y ninguna cola hidrocarbonada en contacto con el agua. Bueno, acá podría parecer que la hay, pero acá estamos viendo una especie de corte transversal. Si ustedes cierran esto en las tres dimensiones con un cascarón esférico, no hay bordes. Fíjense ustedes que esta disposición es cercana a lo que es una célula, con su interior acuoso y su medio extracelular, digamos, acuoso alrededor. Y no pudo haber células antes de que se formara este tipo de estructura. Es indispensable para la estructura celular el tener una barrera externa que tiene un centro hidrofóbico, una barrera externa que hasta donde sabemos siempre está basada en una bicapa lipídica. Por lo menos quiero decir hasta donde sabemos, en lo que es la vida tal como la conocemos en el planeta Tierra. Bueno, eh, las bicapas lipídicas son fluidos. ¿Qué quiere decir fluido? Fluido quiere decir un estado de la materia en el cual las moléculas que lo componen se pueden mover, ¿verdad? En un sólido, las moléculas individuales pueden vibrar, pero no se pueden intercambiar de posiciones, tienen posiciones fijas. En un fluido, las moléculas se pueden intercambiar de lugares. Los líquidos son fluidos, los gases son fluidos. Bueno, las bicapas lipídicas son fluidos, es decir, cada molécula de fosfolisérido individual puede intercambiar su posición con otra. Las moléculas solo están sostenidas ahí por el efecto hidrofóbico. Mientras el efecto hidrofóbico se cumpla, el hidrofóbico esté con el hidrofóbico y lo hidrofílico con el hidrofílico, es bastante indiferente que esta molécula esté acá o esté más acá y la otra ocupe su lugar. Entonces, cada molécula individual de fosfolisérido puede desplazarse lateralmente en la monocapa, además de que puede vibrar, o sea, puede cambiar de forma, puede rotar. Acá se ve lo mismo en tres dimensiones, puede rotar, puede desplazarse lateralmente en la monocapa. Lo que no es fácil, por el contrario, es lo que se llama desplazamiento transversal o flip-flop, que le pusieron los angloparlantes, flip-flop, que es el movimiento de una monocapa a la otra, de acá a acá, o por ejemplo, de acá, esta que está en rojo, acá. ¿Por qué eso no es fácil? No es fácil porque implica que durante un mínimo tiempo la cabeza polar de un fosfolisérido, de este, digamos, pase por el interior hidrofóbico de la bicapa. Y eso es muy poco favorable. Energéticamente está muy arriba, es muy inestable. Entonces, eso genera una barrera al desplazamiento. Son pocas las moléculas de fosfolisérido por unidad de área de bicapa y por unidad de tiempo que pueden hacer ese flip-flop. También está impedido, por supuesto, debería decir quizá, el movimiento individual de un fosfobilsérido en la dirección transversal a la bicapa. O sea, por ejemplo, que este que está en rojo se mueva hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Porque ¿qué pasaría? Sus colas hidrofóbicas quedarían en contacto con el agua y eso sería desfavorable. Entonces, por esas razones decimos que las bicapas lipídicas son fluidos bidimensionales. Las moléculas se pueden mover en las dos dimensiones, esta y esta de la bicapa, pero no se pueden mover en la tercera dimensión del espacio, que las llevaría
o a enterrarse en el interior hidrofóbico de la bicapa lipídica, su cabeza polar, o a mojarse, digamos, en el agua, las colas hidrofóbicas. Cualquiera de las dos cosas son desfavorables. Por supuesto, un balde de agua que contiene un fluido tridimensional, ¿verdad? Cada molécula de agua se puede mover en las tres dimensiones del espacio. A consecuencia de la posibilidad de movimiento de las moléculas individuales, las bicapas lipídicas son deformables, son blandas. Es decir, no son rígidas. Uno puede apretar una bicapa lipídica y va a ser así, ¿verdad? Son blanditas porque mientras el efecto hidrofóbico se cumpla, después la posición de las moléculas individuales es variable. De la misma manera que el agua en un balde de agua no tiene una forma definida, la bicapa lipídica es bidimensional, pero no tiene una forma definida. Mientras esté cerrada sobre sí misma, eso está bien. Y lo otro relacionado es que las bicapas lipídicas son autosellantes, se sellan solas. ¿Qué quiero decir? Si yo pincho un agujero en una bicapa lipídica con un alfiler y después retiro el alfiler, no va a quedar un agujerito donde pase el agua, porque otra vez ahí el agua estaría en contacto con las colas hidrofóbicas. Entonces los fosfogliceros individuales se van a mover y van a cerrar ese agujero, yendo a favor, digamos así, del efecto hidrofóbico. ¿Ah? Bueno, dijimos que las membranas celulares están basadas en las bicapas lipídicas, pero tienen como algunas otras complejidades. La primera de esas complejidades que nos va a acercar a lo que son las membranas celulares, alejándonos de lo que es una bicapa lipídica hecha de, yo qué sé, de fosfolicéridos puros en agua, en un modelo de laboratorio, por ejemplo, que se puede hacer. Lo primero que nos va a acercar a una membrana celular de verdad es decir que en general en las membranas celulares de verdad, la composición de lípidos anfipáticos de una monocapa y de la otra monocapa es diferente. O sea, acá tenemos nombres que en cuyo detalle no vamos a entrar, pero fíjense ustedes, tenemos la membrana que delimita una célula y del lado extracelular, de lo que asoma al espacio extracelular, al medio extracelular, tenemos este fosfoglicerio que se llama fosfatidilcolina, este que no es un fosfoglicerio que se llama esfingomielina, tenemos estos que se llaman glucolípidos o glicolípidos, y del lado intracelular tenemos otros que se llaman fosfatidilserina, fosfatidilinositol, fosfatidiletanolamina. Son diferentes los lípidos anfipáticos específicos que están de un lado que de otro. Eso es lo que se llama una composición asimétrica, no simétrica, entre la monocapa externa y la monocapa interna. Y eso es posible porque ese famoso flip-flop, ese desplazamiento transversal entre una monocapa y la otra, es muy lento, es muy improbable para cada molécula dada. Porque si fuera rápido, estas dos monocapas se mezclarían y no sería posible que la célula mantuviera esa composición diferencial, asimétrica, entre una monocapa y la otra. Bueno, y lo siguiente que nos va a llevar a las membranas propiamente dichas y que es importantísimo es la presencia de proteínas. Las membranas celulares son bicapas lipídicas con un gran contenido de proteínas. Más o menos el 50% en masa es proteína y el otro tanto es lípido. En número de moléculas hay menos proteínas hay menos moléculas de proteína que de lípidos, porque las moléculas de proteína son más grandes, pero en masa más o menos andan parejas. Acá tenemos varias cosas. Tenemos cómo se ve una membrana al microscopio electrónico de transmisión con las tinciones adecuadas. Se ve oscuro, claro, oscuro, es esta partecita de acá. Y por algún lado tenemos la dimensión típica de la parte bicapa lipídica de las membranas, sin contar proteínas grandes que sobresalen. La dimensión de la parte que es bicapa lipídica son unos 5 nanómetros. 5 por 10 a la menos 9 metros. Habíamos dicho que era el diámetro de una enzima típica.
Y después acá tenemos importante el modelo, digamos, de cómo se arma la membrana con las dos monocapas de lípidos anfipáticos y las proteínas. ¿Tá? Las proteínas son estas moléculas grandes en verde. Fíjense ustedes que hay proteínas, después vamos a ver que no son todas, que atraviesan el interior hidrofóbico de la bicapa lipídica y que suelen asomar al espacio de agua de un lado y al espacio de agua de otro. Acá también en corte transversal. Estas proteínas que atraviesan de parte a parte las bicapas lipídicas se llaman proteínas transmembrana o proteínas integrales de membrana. Esto es algo que ustedes tienen que saber. Y son proteínas en las cuales las reglas generales para el plegamiento nativo de las proteínas que vimos antes eh, admiten cierta excepción. Y la excepción es que la superficie de cierta parte de la proteína, justamente la parte que va a insertarse en el interior hidrofóbico de la bicapa, esa superficie es predominantemente hidrofóbica. Y eso hace que la proteína se ancle, se fije en la bicapa lipídica. El efecto hidrofóbico, nuevamente. Miren acá, esta es una de muchas proteínas transmembranas que podríamos eh, mostrar. Su superficie externa, acá está mostrado el llenado de espacio. Las partes hidrofílicas están en rojo y las partes hidrofóbicas están en verde. Y acá lo mismo con una representación que enfatiza la estructura secundaria, las hélices alfa y las hojas beta. Fíjense ustedes que surge bastante rápidamente que hacia el medio de la proteína, de acá hacia acá, la superficie externa es predominantemente hidrofóbica, mientras que en los dos extremos, ¿no? La superficie tiene partes hidrofóbicas, esto siempre ocurre, casi siempre ocurre, pero también tiene una dominancia de partes, o por lo menos igual contenido de partes hidrofílicas. Esta zona predominantemente verde es lo que se llama el dominio transmembrana de la proteína, es lo que no puede estar expuesto al agua. Sería muy desfavorable que estuviera expuesto al agua, excepto en presencia de detergentes que hacen esa magia de juntar lo hidrofóbico, magia entre comillas, de juntar lo hidrofóbico con lo hidrofílico. Pero en condiciones biológicas esto no es nada favorable que esté expuesto al agua y lo que es favorable es que esté enterrado, escondido en el interior hidrofóbico de la bicapa lipídica. Y acá vemos que ese dominio transmembrana, en este caso, está formado por un número alto de hélices alfa predominantemente hidrofóbicas. Esto es común, no siempre, a veces son hojas beta, pero es muy común que haya una o varias hélices alfa hidrofóbicas. Volvamos a las diapos anteriores entonces. Esto acá es el dominio transmembrana, esto acá es el dominio transmembrana, esto acá es el dominio transmembrana, esto acá es el dominio transmembrana. Esto está en corte transversal, pero si vemos la superficie externa del dominio transmembrana, equivale a la zona predominantemente verde que vimos hace un momento, la zona que en el plegamiento nativo de esa proteína particular, que es una proteína transmembrana, expone una superficie que es casi enteramente hidrofóbica. Acá tenemos una representación bastante rica a nivel de realismo de una membrana celular. En amarillo tenemos las colas hidrocarbonadas de los lípidos anfipáticos. En celeste acá las cabezas polares de las dos monocapas de los lípidos anfipáticos. Las moléculas grandes son proteínas. Y fíjense ustedes la complejidad que hay acá, como hay una serie de proteínas que son transmembranas, por ejemplo esta, como las proteínas interaccionan con otras proteínas, tanto de un lado de la membrana como del otro lado de la membrana, cómo hay ensamblajes alargados de proteínas que conectan diferentes proteínas de membrana, acá del lado que sería intracelular. Bueno, esto quizá adelantando cosas que vamos a ver después, incluso cuando veamos citoesqueleto, pero para darnos como una intuición, digamos,
de la complejidad de las membranas celulares. Volvamos a lo que dijimos de las proteínas transmembranas y extendámoslo un poquito más. Estas son diferentes formas en las cuales proteínas se asocian con las membranas celulares. Y las formas 1, 2 y 3 corresponden a lo que conversamos antes, las proteínas transmembranas. Acá hay una hélice alfa hidrofóbica, acá hay tres hélices alfa hidrofóbicas, acá hay lo que se llama un barril beta hidrofóbico, una hoja beta que se cierra como un cilindro y deja hacia afuera una superficie hidrofóbica. Pero en definitiva, estos tres tipos de proteínas atraviesan de parte a parte la bicapa lipídica, asoman al espacio de agua de un lado, asoman al espacio de agua de otro. Y las posibilidades 4, 5, 6, 7, 8, 8 a la derecha, no corresponden a proteínas transmembranas, sino que corresponden a otras formas, otros mecanismos, a través de los cuales las proteínas pueden asociarse a las membranas, sin ser ellas proteínas transmembranas. De estas vamos a enfatizar estas de manera sencilla, las 5 y las 6, que corresponden a lo que se llama proteínas con anclas lipídicas. Son proteínas cuya parte propiamente proteica es bastante convencional, es decir, la superficie es polar, pero tienen covalentemente unidos grupos lipídicos. Los grupos lipídicos están mostrados como estas especies de líneas en zigzag rojas, acá uno y acá dos. ¿Tá? Acá, bueno, esto ya es demasiado detalle, pero entre el grupo lipídico y la proteína hay otro grupo químico ahí intermediando que tiene carbohidratos, no entramos en ese detalle. Lo importante es que hay covalentemente unido a la proteína algún grupo lipídico fuertemente hidrofóbico. Ese grupo lipídico no es soluble en agua, y en definitiva ancla a la proteína a la membrana, porque su estado más favorable es estar enterrado, escondido del agua, enterrado en la bicapa lipídica, y ancla la proteína a la membrana, pero la proteína naturalmente va a quedar de un lado o del otro de la membrana. La proteína en sí no pasa de lado a lado, contrariamente a lo que eran las proteínas transmembranas. Y luego tenemos la situación 7 y 8, donde tenemos una proteína, la que está en verde, que se asocia a la membrana porque es ligando en forma permanente o más o menos permanente de otra proteína que sí es transmembrana, que es la que está en gris. La que está en verde no califica como proteína transmembrana, pero si se asocia a otra que sí es transmembrana, puede quedar ella asociada a la membrana. Bueno, al igual que los lípidos se mueven en esa superficie, en ese medio, digamos, bidimensional de la membrana, las proteínas en principio también se pueden mover en ese fluido. Lo que pasa es que como son moléculas más grandes, se van a mover más lentamente que los lípidos, pero se pueden mover. Acá hay un estudio experimental por métodos de molécula única del movimiento de tres diferentes proteínas, a veces, en el plano de una membrana. La proteína A se mueve libremente en el plano de la membrana. Acá la dimensión tiempo no la tenemos, ese movimiento va a ser más lento que el de un lípido, pero es un movimiento igual bien interesante. La proteína B y la C se mueven, pero en forma más restringida. La C muy restringida, apenas la proteína capaz que gira, pero no llega a desplazarse. Esto se debe simplemente a interacciones de las proteínas, usualmente con otras proteínas. Por ejemplo, este tipo de situaciones que están acá, si la proteína del lado de afuera o del lado de adentro se pega a otra proteína que está fija, a su vez a otra, todo eso restringe el movimiento, y eso es común. Bueno, las proteínas de membrana son recontra importantes y les dan a las membranas celulares un montón de funciones complejas, sofisticadas, que no podrían tener si meramente fueran bicapas lipídicas.
Y esas funciones incluyen el transporte selectivo de iones y otras moléculas, iones y moléculas, entre un lado y otro de la membrana, que es un tema importante que vamos a tocar en la unidad 3. Esas funciones incluyen lo que llamamos anclaje de conexión, eso que lateralmente ya mencionamos, de que unas proteínas se pegan a otras y las otras se pegan a otras y genera estructura, y esto puede dar forma a la bicapa lipídica, hacer que no sea tan blandita como una bicapa lipídica sin proteínas. Tenemos funciones de receptores de lo que se llaman señales extracelulares. Detectan moléculas que llevan información de un lado de la célula, del lado afuera de la célula, y mandan información para el lado de adentro de la célula. Esto lo vamos a tocar hacia el final del curso. Y funciones enzimáticas. Funciones enzimáticas, en particular funciones enzimáticas cuando, no siempre, pero incluye el caso común de que los sustratos y los productos sean lipídicos, y como son lipídicos, son hidrofóbicos, no se disuelven bien en el agua, y más bien difunden a través de las membranas, y las enzimas que modifican lípidos suelen estar en las membranas. Y hay otras enzimas que son proteínas de membrana que modifican moléculas solubles también. Estas funciones, transporte, anclaje, receptores, enzimas, suelen estar superpuestas. La misma proteína puede ser un receptor y una enzima, un receptor y una molécula de transporte, etc. Vamos a ver ejemplos de eso más adelante. Muchas proteínas de membrana son en realidad complejos, es decir, complejos de varias proteínas, o según como lo consideremos, porque es bastante arbitrario, proteínas con estructura cuaternaria compleja y varias subunidades. O sea, muchas veces las proteínas de membrana son unas cosas enormes, con muchas subunidades interaccionando entre sí, y suele pasar que algunas de esas subunidades son transmembrana y otras no. Por ejemplo, acá la parte hidrofóbica de la bicapa son esta parte gris, esto gris. Las hélices alfa están mostradas no como tirabuzones, sino como cilindros, y podemos ver que la subunidad roja, la amarilla, la verde, tienen hélices alfa transmembrana, la verde solo tiene una, y la subunidad celeste está asociada con las otras, pero ella misma no es transmembrana. Bueno, otra cosa que está bueno que incorporemos, sobre todo pensando en las células animales, es la parte de azúcar, de carbohidrato, que puede estar asociada con las membranas, que se estructura así como vemos en este dibujito acá, ¿verdad? Cada hexágono celeste acá representa una unidad monosacarídica. Esas unidades monosacarídicas están unidas formando oligosacáridos. Y esos oligosacáridos están covalentemente unidos a proteínas transmembranas, a proteínas que no son transmembranas, pero que se pegan a otras que sí lo son, y entonces se asocian a la membrana. Y también hay oligosacáridos que corresponden que dan lugar a las cabezas polares de ciertos lípidos que llamamos glicolípidos. O sea, en definitiva tenemos oligosacáridos de glicoproteínas y oligosacáridos que son parte de glicolípidos. Ese conjunto de cadenas oligosacarídicas unidas a diferentes moléculas de la membrana, a diferentes moléculas de proteína, a diferentes moléculas de lípido, en su conjunto forman lo que se llama el glicocálix. Es una cosa característica de la célula animal. Lo más externo de la célula animal es como un conjunto de cadenas de oligosacáridos covalentemente unidas a moléculas de membrana y que se extienden, que muy hidrofílicas, se extienden expuestas al agua, todo alrededor de la célula animal. Si pudiéramos hacernos muy chiquitos y nos encontráramos con una célula animal, lo primero que veríamos serían como esos flecos, como si fuera un bosque de algas, ¿no? De oligosacáridos externos de la membrana, oligosacáridos del glicocálix, ¿verdad? Hidrofílicos, flexibles, y con una gran diversidad estructural. Los oligosacáridos complejos tienen una gran diversidad estructural.
uniones alfa uno alfa uno no, alfa 2 alfa 3 alfa 4 beta uno beta 2 beta 4 beta 6 diferentes monosacáridos que los componen, diferentes ramificaciones, enorme bipartidaridad estructural. Y el glicocálix es un poquito la cédula de identidad de la célula animal. O sea, según la célula esté bien, o esté estresada, o sea una célula cancerígena, o sea una célula de tal tipo, o sea una célula de tal otro, tiene un glicocálix un poquito diferente. Acá está el glicocálix, el glicoscopo electrónico de transmisión, con una tinción que lo destaca, digamos, es esta parte oscura, ¿verdad? Eh, y es, bueno, lo que rodea por afuera a toda la célula animal. Y lejos de ser una sola molécula, en realidad son la parte carbohidrato de muchas moléculas diferentes, de glicoproteínas y de glicolípidos. Bueno, tenemos un par de preguntitas basadas en esta representación de una proteína de membrana, donde las líneas azules, en realidad, bueno, salen medias violetas, marcan los límites de la parte hidrofóbica de la membrana y cada subunidad proteica está representada de un color diferente. Nos pregunta qué subunidades, si es que algunas son transmembrana, y podemos ver que la parte transmembrana de la proteína es toda esta, y podemos ver más aún que es un barril beta. Es un conjunto de hebras de hoja beta que forman una hoja beta cilíndrica, un barril, que va a exponer hacia afuera cadenas laterales hidrofóbicas, por lo tanto se va a insertar en la membrana. Perdón. Entonces, todas las subunidades, ¿ah?, tienen hebras que integran, que dan lugar a ese barril beta. Todas las subunidades tienen una parte transmembrana, porque ese barril beta se forma a partir de hebras de las diferentes subunidades, hebras amarillas, hebras rojas, hebras naranjas, hebras lilas y así, hebras azules. Y luego también nos pregunta cuál de las regiones de la proteína indicada con flecha, si es que alguna, espera que exponga mayoría de cadenas laterales aminoácidicas hidrofóbicas, y claramente es la parte transmembrana, o sea, la parte 3. Luego nos muestran otra proteína, nos dice que es una proteína asociada a membrana, que tiene unidos grupos, unidos de forma covalente, tantos grupos glucídicos, o sea, carbohidratos, como lipídicos. Y nos pregunta dónde razonamos que están los grupos lipídicos. Bueno, es un poquito compleja la representación, pero podemos probablemente darnos cuenta que la parte proteica está acá, ¿verdad? Formada por varias hebras de hoja beta, que la membrana está acá, y lo lógico es que lo que atraviesa de parte a parte el interior hidrofóbico de la membrana sean grupos lipídicos, o sea, hidrofóbicos. ¿No? O sea que la respuesta correcta es la D4. ¿No? Los grupos 1 y 3, ya que estamos, son grupos carbohidratos, 1 y 2, y el grupo 3 es, bueno, un grupo con otra estructura que conecta a la proteína con su grupo lipídico. Pero la respuesta correcta es que los grupos lipídicos están acá insertados en la membrana. Esto es una proteína anclada por lípidos a la membrana. Bueno, vocabulario de esta clase incluye ácido graso, glicerol, triacilglicérido, grasa, aceite, insaturación, o sea, doble enlace carbono-carbono, fosfoglicerio, fosfolípido, que creo que ni lo mencioné, pero es un término más genérico que abarca los fosfoglicéridos, micela, bicapa lipídica, monocapa lipídica, fluido bidimensional, membrana celular, proteína asociada a membrana, proteína transmembrana, ancla lipídica y glicocálix. Y con esto terminamos la clase.